7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a un reconocido académico por décadas, profesor en academias militares y policiales, experto en seguridad, comunicador, el doctor Lautaro Ojeda Segovia. A propósito de uno de sus tantos aportes académicos, investigativos, como es la última obra que publicara, Violencia Social Interpersonal, con el prólogo de un reconocido también experto y académico, Fernando Carrión Mena. Este libro refleja una realidad quizás que no ha sido abordada a profundidad. Mucho nos preocupamos, y aquí hago una autocrítica a la comunicación, a los medios de comunicación, mucho nos preocupamos de la violencia delincuencial. No nos podemos sustraer, pero hay que dar la dimensión del caso. Precisamente en este libro, que lo hemos leído, hay datos muy interesantes. Uno de ellos con los que quiero empezar el diálogo dice que generalmente nos circunscribimos a la violencia criminal, a los delitos, mas no a la violencia social, y peor aún a la violencia interpersonal, a pesar de que el porcentaje de homicidios ocasionados por este tipo de violencia supera el 43%. Es decir, para redondear, de cada 2 hechos de violencia, 1 es interpersonal. Esto debiera conmover a la sociedad, a las autoridades, al Estado en su conjunto. Doctor Lautaro Ojeda, ¿qué significado tiene el hacer abrir los ojos al país con esta violencia social interpersonal? ¿Cuál es su primer balance de esta situación que vivimos en medio del crecimiento, porque tampoco nos podemos sustraer, de los homicidios, del sicariato, el narcotráfico, el crimen organizado? Muy buen día. Muy buenos días. Quiero comenzar destacando el agradecimiento realmente para Miguel y por la radio por dar importancia al tema antes que la persona, digamos, al tema, que es un tema que yo lo suelo definir que está en el subsuelo de la comunicación y de la comunicación no solamente mediática, sino de la comunicación personal. Un tema que no es denunciado, y cuando es denunciado no es castigado. Es decir, que está de por medio una impunidad flagrante realmente. Cuando empecé a trabajar este tema hace algunos años, particularmente los 2 últimos años, me di cuenta que mediáticamente y en la conversación, en las redes y más, lo importante es la espectacularidad, la sangre, el drama, las masacres. Y entonces eso es parte de la comunicación, no de todos, por cierto, pero de algunos medios que se vuelven realmente o profundizan el escándalo, la morbosidad. Y eso además porque hay público. El público también pide eso. Es decir, hay una relación, me permito decir, dialéctica entre lo que los medios dicen y lo que pide, digamos, el público. Entonces piden ese tipo de dramas. Y lo cotidiano de la violencia social, en este caso para mencionar solamente 3 fenómenos: riñas y venganzas, abuso escolar, abuso o bullying, el acoso escolar, y finalmente la violencia contra la mujer. Eso está como en un segundo o un tercer plano. Cuando realmente, como comenzaste, Miguel, realmente responde a casi un 50% de los homicidios. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué está detrás de eso?
Hay un tema cultural, básicamente, hay un tema de concepción, en definitiva, de la mujer y autovaloración del hombre. Hay muchos factores que están detrás de eso y hay muchas causas que no se profundizan, no hay investigaciones suficientes, y ahí quiero destacar el papel, yo diría, limitado de la academia, que realmente una vez que uno recorre, y a propósito de este libro, he tenido la oportunidad de revisar buena parte de la bibliografía, especialmente en español, y la bibliografía académica, uno encuentra que el aporte de la academia ecuatoriana, me atrevo a decir de esa manera, en este campo, es muy limitado, es muy limitado. Pero también... ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿La academia en general está desconectada de una realidad social del país? Yo creo que es muy difícil realmente generalizar, pero creo que la academia está en buena medida orientada a la rentabilidad económica. Yo he tenido el cuidado de ver qué pasa con las facultades o las disciplinas, digamos, relacionadas con la cuestión social. Van desapareciendo. Sociología, antropología, historia, filosofía, algunas de ellas incluso desaparecen. No son motivos, no son rentables. En cambio, todo lo que tiene que ver con el marketing, ¿no es cierto?, con el negocio y más, son florecientes, administración y más, esos son florecientes. O sea, hay no sé decir descuido, hay un cambio de paradigma, diría yo, en términos de las prioridades de la universidad o de las universidades, pero por cierto también hay que tener básicamente en cuenta el interés que el Estado le da a este tema. Si uno revisa, por ejemplo, los planes de seguridad, tanto nacionales como los pocos que hay locales, bueno, hay declaraciones que la seguridad, la violencia, en definitiva, es uno de los temas fundamentales, pero eso hay que traducirlo en términos de recursos. A ver, de esos presupuestos, ¿cuánto se dedica al conocimiento? ¿Cuánto, cómo y en qué tiempos? ¿Qué investigadores o qué investigaciones se han producido y se producen sobre ese tema? Evidentemente que hay excepciones. Entonces, si no hay conocimientos, no hay un conocimiento profundo, especialmente de las causas, de los factores, de los facilitadores, en definitiva, de la violencia, ¿qué tipo de diagnóstico tenemos y qué tipo de propuestas políticas, qué tipo de estrategias y de planes? Sin diagnósticos y sin propuestas concretas, ¿cómo se puede enfrentar un problema tan grave como la violencia? Voy a decir una cosa muy común, al tuntún. Es decir, a la inmediatez. A ver, cárceles. ¿Qué se está atendiendo? ¿Se conoce el tema de cárceles? Vemos cómo el tema de la violencia, en el caso de las cárceles, supera no solamente la capacidad, sino la concepción del Estado respecto, por ejemplo, de la rehabilitación, que es un mito, es un discurso. Si no hay control de las cárceles, ¿cómo puede haber rehabilitación? No existe. No existe. Aquí lo que ha habido es novelerías en el pasado reciente, en la historia ecuatoriana. ¿Qué cambiaron, doctor Lautaro Ojeda? Los nombres. Antes era cárceles, cárceles. Así es. Centro de Rehabilitación Social, que no hay. Antes eran los presos, los detenidos. Ahora es PPLs, personas privadas de la libertad. ¿Qué cambió con eso? Cambió el lenguaje, eso es un acto demagógico al final. Cambió el énfasis y no sé si cambió la concepción, porque yo creo que el tema en este caso que señalamos, de las cárceles, es un tema de una irresponsabilidad teórico, conceptual, presupuestaria y más del Estado. El Estado realmente no ha dado importancia a ese tema. Y entonces se limitó en la época del señor Correa a considerar que realmente era la infraestructura.
incluso un concepto de infraestructura muy limitado. O sea, la dimensión de las cárceles es contra todas las recomendaciones internacionales. Yo recuerdo en esa época tuve la oportunidad de conocer incluso algunos proyectos de cárceles privadas, privadas, manejados por el sector privado en Chile, en Colombia. Realmente interesantísimo, pero cuyos costos son inconmensurables, casi decir, multiplican por 10 lo otro. Pero aplicar ahí rehabilitación era posible con esos costos, pero generalizar este tema no ha sido posible en ninguna parte creo yo, de América Latina. Bueno, aquí quizás recordará la doctora Ojeda, hubo ejercicios muy pequeños frente a la población carcelaria, como recuerdo hace décadas el Hogar San Pablo aquí en el Penal García Moreno, del Claro. doctor Crespo Toral, pero rehabilitaba 10, 8 presos y no a una población, que debiera ser una política de Estado, doctor Ojeda. Pero evidente, pero a partir de una concepción humana, una concepción, a partir de que el reo, y no estoy de acuerdo, no del PPL, sino el preso, ¿no es cierto? El preso realmente es un ser humano. No hay que castigarlo física, psicológicamente, debe disponer las condiciones mínimas o básicas de vida. Eso no ha estado presente. Y ahora vemos cómo con el narcotráfico, que ha infiltrado todo, que ha infiltrado el aparato del Estado, a pesar de sus esfuerzos por detenerlo, esa infiltración ha tenido una gran oportunidad y tiene una gran oportunidad en las cárceles. Pero regresando quizá al tema de preocupación básica, digamos, de esta conversación, el tema de la violencia social interpersonal. Doctor Ojeda, a propósito de eso, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué se produce la violencia interpersonal? A ver, hay que pensemos o entremos en primer lugar por el lado de las instituciones básicas de la sociedad, la familia, la escuela, las iglesias y luego todo lo que es la respuesta del aparato estatal. Es realmente vergonzoso cómo la familia es uno de los lugares, si no el lugar más profundo de violencia, violaciones, maltrato, etcétera. Es decir, y ahí hay un problema muy serio, profundo. La escuela, ¿qué escuela tenemos? ¿Qué profesores? Como digo acá en el libro a propósito del acoso escolar, hay una verdadera complicidad entre profesores, maestros, directivos y padres de familia. Ese asunto se tapa, se da, pero la respuesta es violencia. Cuando un niño o una niña va donde el papá o la mamá a contarle esto, respóndele con la misma forma, con violencia. Tienes que aprender a pegarle. O sea, no es una respuesta profunda, digamos, sino es violencia contra la violencia. El conflicto se resuelve con violencia. Y esa es una concepción cultural. Por eso es que el diálogo, por ejemplo, el diálogo es que creo que es fundamental, es poco viable en una sociedad que realmente está filtrada por una cultura de odio, de confrontación, de insultos y más. Estamos plagados de eso. Pero, y peor cuando desde el poder se contribuyó durante unos 10 años en el país. Esa confrontación, Así es. y ya no de la diferencia democrática, sino el amigo o el enemigo. Ya no el adversario, sino el que contrastaba Exactamente. el odiador. Claro, entonces ahí tenemos que se convierte en enemigo el empresario, el rico. Hay que combatirlo, ¿no es cierto? Se convierte en enemigo el que piensa distinto. Es decir, es una concepción totalitaria, una concepción de la única verdad
está contenida en ese caso, en el mandatario. No existe democracia. Entonces, eso se profundizó, pero habían bases para eso. Cuando uno recorre la vida política del país y la vida social del país, uno encuentra que esa es una constante. Yo me permito acá en este trabajo desarrollar en el punto de vista cultural, por ejemplo, el machismo, el femicidio. Todo esto realmente naturalizado por la familia, por la sociedad en general. Y entonces, ¿cuál es el papel realmente que juegan las instituciones básicas? Regreso a ese punto. Es un país, es una continuidad cultural, una continuidad de maltrato, una continuidad de violencia, combatirla con violencia. Eso desde el punto de vista cotidiano, desde el punto de vista de la ley. ¿Qué es lo que piden, por ejemplo, ahora la sociedad y especialmente las zonas más afectadas por la criminalidad y la violencia social? Piden más penas, piden la pena de muerte, piden armar a la población. O sea, esa es si se hace una encuesta sobre esos aspectos, yo estoy bastante, yo diría que seguro que la respuesta va a ser masiva en términos de represión de lo que se denomina de populismo. Con lo cual no se arregla el problema, doctor. Se ahonda. Yo he traído acá un tema que no está profundizado, sino mencionado acá, que es el tema de esto a partir de la información del ECU 911 y una información reciente de enero, febrero de este año. ¿Qué pasa? Una comparación, por ejemplo, con las ciudades de Quito y Guayaquil. ¿Qué pasa con los fenómenos sociales como el escándalo público, el escándalo privado, la agresión a las autoridades y las fiestas, lo que se llama las incivilidades? Vemos temas de diferencia, por ejemplo, entre Quito y Guayaquil, que creo que merecen ser profundizadas. Guayaquil, por ejemplo, para dar un ejemplo, escándalos en espacios privados. En Guayaquil es superior casi en un 150% que en Quito. En cambio, en los espacios, en cuanto a la agresión verbal, agresión a la autoridad, vemos que hay algo similar entre Quito y Guayaquil. Es decir, estos aspectos como agresión a personas, fiestas en vivienda, fiestas clandestinas, todo esto, especialmente durante esta época de pandemia, realmente se ha profundizado. Y entonces, una de las consecuencias que es muy preocupante es ¿quién se encarga de eso? La policía. Entonces, la policía ha tenido que volverse polifuncional. Está en todo, está hasta en la sopa. ¿Le corresponde realmente eso a la policía? ¿Qué papel tiene la sociedad en ese campo? No, que el encierro realmente trae eso. Sí, evidentemente puede ser comprendido, pero no justificado. Ahora, ¿qué se hace con el mecanismo de la prevención, que es otro término junto con rehabilitación? La prevención es el discurso permanente. Todo el mundo decimos la salida es la prevención. ¿Y qué se hace en prevención? ¿Qué se hace? ¿Cuánto se invierte? No solamente en términos de infraestructura y tecnología, sino en términos de recursos humanos. La formación. Exactamente. Revisemos qué hay académicamente en las universidades sobre eso. Yo creo que es poco o nada. Entonces, se habla de la prevención, nos llenamos la boca hablando de la prevención, pero en la práctica no se da. Doctor Ojeda, ¿está debidamente visibilizada en nuestra sociedad la violencia interpersonal? Tenemos que reconocer que se ha avanzado en Sin algo, duda. Pero esa visibilización permite tomar los correctivos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay información
insuficiente, particularmente en términos de conocimiento cualitativo, porque cuantitativamente a ver cuántas mujeres han sido maltratadas, violentadas, cuántos niños. Mire, a propósito de niños, yo revisé, no sé si exhaustivamente, intenté revisar, por ejemplo, a propósito de acoso escolar, de bullying. Hay apenas 3 investigaciones sobre eso, una hace 10 años, otra hecha en Cuenca muy seria, pero nada más. ¿Y el resto? ¿No se denuncia o no se investiga? No se investiga, y cuando hay eso, no se denuncia por, como decía yo anteriormente, por complicidad realmente del mundo relacionado con la escuela. Los padres de familia, los directivos ocultan eso, no presentan, porque es un desprestigio para el sistema, un desprestigio para la familia, un desprestigio para la familia, por ejemplo, decir, es que tu hijito porque es gordito, porque tiene tales características que no son las más deseadas, realmente es maltratado. Doctor Ojeda, ¿cuánto ha fallado el sistema educativo? Porque mucho nos preocupamos de los títulos, que son importantes, no se puede descartar, pero eso no es todo. Llegar a un PhD, aquí tuvimos un PhD que nos desbarató el país. ¿Cuánto sirve la formación? No solo las aptitudes que se enseña, las matemáticas, la física, la biología, sino la formación en actitudes del ser humano. ¿Hemos perdido esto? A ver, yo no sé si hemos perdido, porque perdido es decir que hubo, ¿no es cierto? ¿No, nunca hubo? No, nunca, pero es muy limitado, digamos, ¿no es cierto? Muy limitado. Se suponía que los colegios particulares, especialmente religiosos, enfatizaban en ese tema, en los temas éticos, en tema moral y más, por la concepción de Dios, ¿no? Y yo recordaba muy brevemente en la conversación previa a este coloquio, que a propósito de la ética y de la moral, Sabater, este extraordinario filósofo, dice que eso ha sido limitado o cooptado por curas, monjas y mojigatos. Pero ¿con qué concepción? La concepción del pecado. Todo es pecado. Déjame contar una anécdota realmente personal. ¿Ha habido mucha mojigatería? Por cierto, contar una anécdota personal. Cuando iba a hacer la primera comunión, el sacerdote que nos preparaba decía, bueno, y ahora sí tienes que confesarte de los pecados mortales. Y entonces decía, ¿cuáles son los pecados mortales? Es una ofensa manifiesta contra Dios. Y entonces yo, que era un angelito en aquella época, empecé a revisar, a decir, qué pecados mortales, y resulta que no encontré ese concepto de pecado mortal. Y tenía un gran amigo que le digo que era bastante juguetón, por decir algo. Le digo que ¿cómo soluciono eso? No, te doy la solución. ¿Le conoces al fulano de tal? Él es realmente así, un pecador. ¿Por qué no le pides prestado unos pecaditos? Y yo comencé... ¿Y te confiesas y le dices al padre eso? Claro, le pedí prestado 2 pecados, y con eso yo puede contar los pecados. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la base mismo de la formación ética y moral, realmente estaba limitado en buena medida. En la base de la formación hay deformación. Exactamente. Estaba limitado a lo religioso y no realmente a lo que Adriana Cortina, esta extraordinaria filósofa española, dice, la ética cívica. La ética general, no limitada solo. Con esto no quiero deslegitimar realmente la formación religiosa, pero creo que eso es importante. Estos son algunos de los tantos elementos y factores que hay que tener en cuenta para analizar el tema de la violencia social. Está realmente naturalizada la violencia social, es parte de la vida cotidiana.
Doctor Lautaro Ojeda, en su obra muy bien documentada, por ejemplo, en la página 175 ilustra cómo ha sido el trato recibido por menores de 5 a 17 años por sus maestros y progenitores cuando no cumplen con sus deberes o cometen fallas. Respecto de esta formación, se ha distorsionado tanto, el mundo está allí, la dinámica tecnológica, digital, pero ¿qué ha pasado con la pornografía infantil y en general? ¿Esto incide mucho? ¿Hay controles? A ver, ¿Ha crecido? primero que lo mediático es tan universal y tan accesible que realmente cualquier niño, cualquier adulto, es decir, no adulto, cualquier joven puede acceder a eso. Entonces ahí parecería que hay un nuevo aprendizaje de la relación sexual. Y el aprendizaje y el educador, entre comillas, en buena medida es la pornografía, porque ahí le muestra cómo se debe realmente realizar esa relación. La pornografía, según datos, no recuerdo este rato la fuente, pero según datos que han sido publicados por algunos medios de comunicación, durante la pandemia por lo menos se ha duplicado la entrada. Y eso es fácil ahora. Eso es fácil realmente con el control que tienen los medios grandes, las grandes empresas. ¿No es cierto que, por ejemplo, en Netflix les recomiendan Miguel Rivadeneira, te recomendamos tales y tales, tales? ¿Por qué? Porque saben qué es lo que estás pidiendo, cuáles son sus preferencias. Entonces esas preferencias realmente parecen ser o haber crecido notablemente durante la época de la pandemia. Y sin controles. Sin ningún control. Porque además, padre y madre, con razón, están fuera de casa. ¿Quién controla eso? Pero en la pandemia estuvieron en casa. Claro, pero entonces... Peor todavía. Es decir, sí, incluso... Viendo las películas a hurtadillas, es decir, escondido. Así es. Y eso parece ser algo generalizado, ¿no es cierto? No conozco de investigaciones sobre esa pregunta que me parece fundamental, Miguel. A ver, ¿qué grado de influencia tiene o tendría realmente la difusión o la multiplicación de programas pornográficos? Pero no solamente pornográficos, vayamos a otro lado. El papel que juegan las grandes empresas mediáticas como Netflix. Yo he tenido la oportunidad de revisar, o tuve la oportunidad de revisar, por ejemplo, de las series más exitosas, tienen que ver con narcos. Y entonces si presentan, como dice Roberto Saviano, si le presentan realmente así como una posibilidad de éxito, con un éxito desde el punto de vista económico, éxito desde el punto de vista social, de amistades y más. Eso habría que ver con madurez. O sea, pero evidente. La serie del Chapo Guzmán, la serie de Pablo Escobar, no como una apología del delito, sino para concienciar de que eso no debiera hacerse, que eso es malo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con unos pocos oficiales sobre este tema respecto de sus hijos, y ellos muy preocupados. Le digo, para mi hijo, decía alguien, el ídolo, el héroe, es el Chapo Guzmán. Qué grave. Bueno, ¿cómo trasuntar en la sociedad la violencia social interpersonal, hacer escarnio, que tengamos conciencia y que bajemos de esos niveles? A ver, primero realmente dándole la importancia desde el punto de vista, yo insisto, de inversión en el conocimiento. A ver, el señor presidente ha declarado que entre las prioridades de su gobierno está la seguridad. El señor alcalde de Quito también declaró hace poco que entre las prioridades de su gobierno está la seguridad. Muy bien, felicito. Ahora yo quisiera saber cómo se traduce eso en términos de programas, presupuestos, recursos humanos y más, y en qué tiempo, porque realmente esta temática no se
no se enfrenta de manera inmediata. No es cuestión de unos cursitos de capacitación, sino realmente todo un tema de formación con una base. Y formación continua. Permanente. Que conciencie al ciudadano. ¿Y de dónde extraigo la información? Hemos dicho realmente del conocimiento. Yo les invito a quienes estén interesados en revisar, por ejemplo, la bibliografía que se ha logrado reunir acá en este trabajo, la bibliografía ecuatoriana. Y realmente creo que van a llegar a la misma conclusión, incipiente por darle una calificación. Si uno no tiene un conocimiento suficiente o, si no suficiente, profundo sobre este tema, ¿cómo adoptar medidas, Miguel? ¿Cómo adoptar medidas? A ver, el plan de desarrollo, el plan de seguridad del gobierno, ¿quiénes han participado? Es un plan que está elaborado hace unos pocos años. No está incorporado, por ejemplo, este tema tan grave del narcotráfico. Y ese tema ahora está mediáticamente, por cierto, por el gobierno. Es el principal. Si no nos referimos a ello, a ese tema todos los días, realmente creo que el rating va a bajar poderosamente. Pero hay que pensar responsablemente, con seriedad en el país. Así es. Y no hacer conciencia de esto. Doctor Lautaro Ojeda, quiero comprometerle a seguir hablando, porque este tema casi es un eje transversal hoy en la sociedad. Así es. Y tenemos que seguir hablando de la violencia social interpersonal. Insisto, para hacer escarnio en la sociedad de que estos son los niveles, esta es la realidad, y estos son los niveles que hay que bajar frente a una realidad de violencia en el país. Yo debo destacar en estos últimos tiempos el papel de los datos que dispone el ECU 911. Yo he pedido y dispongo de uno que otro dato. Es impresionante realmente. ¿Por qué no le dedicamos a una entrevista específicamente sobre los datos que se procesan? ¿Cuántas miles de llamadas y de qué índole? Exactamente. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el coronel Tello, que tuvo la oportunidad de estar acá, creo que podemos volver a hacer yo creo que con eso. Centrados en ese tema, a ver qué significan los escándalos, cuáles son los públicos, privados. Y usted nos hace la lectura sociológica. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias al doctor Lautaro Ojeda, su presencia aquí, un reconocido académico, investigador, escritor, para hablar de la violencia social interpersonal y su obra reciente que nos ilustra mucho. Volvemos pronto a hablar, doctor Lautaro Ojeda, comprometido. Miguel. Encantado. Puede ser un compromiso permanente. Y se manifiesta coyunturalmente también. Lo haremos eso. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Aquí seguiremos buscando la verdad. Vamos a hablar sobre esta noticia que da cuenta de la creación de la Comisión para el Diálogo y Pacificación del Sistema Carcelario, anunciado por el primer mandatario ecuatoriano. Invitadas e invitados especiales. Ya volvemos, por favor. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La declaración del embajador de Estados Unidos sobre varios casos judiciales de Ecuador, entre ellos el de Alex Saab, provocó incomodidad entre los asambleístas de la Comisión de Fiscalización que debían presentar un informe sobre el caso. Fernando Villavicencio denunció una presión desmedida de los correístas para evitar que se presentara el informe. ¿Causa y efecto o pura coincidencia? Lo cierto es que la desesperación del correísmo por bloquear el informe se produjo precisamente el mismo día en que Fitzpatrick habló sobre la cooperación que su país desea mantener con el Ecuador en el proceso judicial del caso Saab.